Cristianos, alcen su Biblia, hijos de Dios, discípulos, alcen su Biblia, bien, ok. Enséñasela al que no trajo, dile, esto es una Biblia, esto es lo que usamos para aprender de Dios en este lugar. Aquí no venimos a aprender sobre el coaching empresarial, ni nada de eso, motivacional. Aquí venimos a aprender el consejo de la palabra de Dios. Entonces, la semana pasada, si ustedes recuerdan, comenzamos esta serie que se llama Vejar. ¿Cómo se llama? Vejar. Y usted dice, ¿qué estoy diciendo? Vejar, como lo dije la semana pasada, significa en el monte. Ve es la preposición en y jar es monte. Vejar en el monte, eso es lo que significa. Porque estamos viendo las experiencias transformadoras que nos esperan a cada uno de nosotros si decidimos subir al monte con Dios. O decidimos quedarnos en el valle de las lágrimas, en el valle de la dificultad, en el valle de la transición. Es necesario atravesar, pero lo que no es necesario es que te quedes ahí. Dios te está llamando a subir al lugar alto, al lugar donde Dios tiene una transformación para tu vida y para mi vida. ¿Cuántos saben que Dios quiere transformar nuestra vida? Transformación es una palabra clave para nosotros dentro de esta serie, porque eso es lo que Dios espera. No solo bendecirnos, porque eso nos llama la atención a todos. Ay, sí, que Dios me bendiga, que Dios me ayude, que Dios me prospere. Pero Dios dice, pero yo también quiero transformarte, quiero cambiarte, quiero que renueves tu manera de pensar. Y vamos a partir hoy desde el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Si lo buscan en su Biblia, y si alguien no trae Biblia o quiere leerlo en la pantalla, va a aparecer. Voy a estar leyendo en esta ocasión la Biblia textual, la cuarta edición. Así que si usted quiere más informes de esta Biblia, acérquese a Mercadito 7. Vamos a hacer en los próximos días un pedido de esta Biblia. Es una Biblia excelente, la cuarta edición. Para los que vinieron a la Parashá el viernes pasado, estuve dando unos comentarios sobre la escritura y algunos comentarios sobre la Reina Valera. Entonces ya saben más o menos los que estuvieron. Los que no han podido participar de la experiencia del Shabbat y de la Parashá, nos gustaría muchísimo que nos pudieran acompañar los viernes 7:45 de la noche. Usted experimente el guardar un mandamiento del Señor. No es una opción, es un mandamiento. Y guardaremos el día de reposo. Ese es el cuarto mandamiento. Así que yo le invito a que pueda usted sumarse y no pueda usted hacer de alguna manera desidia en hacerlo o no hacerlo, porque usted va a ampliar mucho su panorama. Y este versículo que vamos a estudiar hoy, más bien este pasaje, comenzando con el versículo 1, dice lo siguiente: pasados muchos días, al tercer año, la palabra de Yahweh llegó a Elías, diciendo, ve, preséntate a Acab y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Algunos de ustedes conocen un poquito respecto a la vida de este siervo de Dios llamado Elías, un gran siervo de Dios que a muchos nos emociona. Yo recuerdo que de adolescente me encantaba leer sobre Elías. No hay mucho dentro de la Biblia, no hay mucho que diga al respecto de él, porque no sé si usted sepa, pero el siervo Elías, el profeta Elías, aparece en el capítulo 17, es decir, un capítulo antes del que leímos. Y literal, digo aparece porque así sale. O sea, no dice de dónde, quién es su papá, quién es su mamá. Solamente dice que es Elías Tisbita. Ese es un lugar cercano a Jericó, Tishbita. Entonces nos dice de dónde viene, pero no nos dice su genealogía. Se cree que es de la tribu de Gad, pero no hay más al respecto. Y no solo eso, usted sabe que el profeta Elías, él no muere de una manera común. ¿Alguien recuerda cómo muere el profeta Elías? Es levantado, llevado, siendo él un carro, un transporte de fuego, y es recogido. Él no muere de una manera
pues digamos, normal. No vemos todos esos días, ay, mira, ahí va un carro de fuego, ¿no? Ahí lleva una persona. Eso no lo vemos todos los días. Fue algo, un hecho sobrenatural, porque esta persona vivía en un ambiente sobrenatural. Y hoy vamos a hablar respecto a Elías, pero específicamente un pasaje que nos va a enseñar a nosotros lo que sucedió cuando el profeta Elías sube al monte Carmelo, Ajá Carmel. Él sube y cita a los profetas de Baal a encontrarse. Pero yo quiero que entendamos un poquito sobre la etimología del nombre de Elías. Elías en hebreo es Eliyahu, como va a aparecer en su pantalla. Eliyahu, tenemos ahí Aleph, Lamed, Yud, Hei y Bab. Esto conforma el nombre de Elías y significa mi Dios es Yah. Es una contracción al nombre de Dios. Yah, Y-A-H, es una contracción al nombre de Yahweh, al Dios Todopoderoso. Y eso es lo que significa, mi Dios es Yahweh. Desde el nombre de Elías podemos ver ya la misión, el propósito y el carácter de un hombre como este. Y su aparición de alguna manera tan misteriosa en un tiempo tan complicado. De hecho, el tiempo en el que aparece el profeta Elías es un tiempo muy difícil y para mí de los más tristes. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba dividido en dos. He dicho muchas veces cómo es que estaba dividido el pueblo de Israel. Precisamente en este momento de la historia donde aparece el profeta Elías, el pueblo de Israel está dividido en dos: el reino del norte y el reino del sur. Digan conmigo, norte, sur. Entonces Israel está dividido en dos. Israel estaba conformado por 12 tribus. Y estas 12 tribus se dividen, pero no se dividieron 6 y 6, sino que se dividen 10 tribus al norte, y esto era conocido como Israel o casa de Israel, las 10 tribus del norte, y está las otras 2 tribus que es Benjamín y Judá, las cuales hacen el reino del sur. Y esto es conocido como casa de Judá. ¿Cómo se llamaba esta casa? De Israel. Y esta es casa de... ¿Cuántas tribus tenemos aquí? ¿Y acá? Perfecto. Así estaba dividido el pueblo de Israel. Ahora, en la casa de Judá, donde está Benjamín y Judá, las 2 tribus, de este lado del sur es donde está el templo, donde se construyó el templo, es donde se hace la adoración, es donde se hacen los sacrificios aquí. Pero los que están en el norte, las otras 10 tribus, dicen, ya no vamos a ir al sur, porque aparte estamos peleados. La razón por la que se habían separado, todo se le debe al hijo de Salomón. El hijo de Salomón es el rey que siguió. Ustedes saben que con Salomón el reino de Israel fue maravilloso y famoso. De hecho, en varias civilizaciones se conoce y se habla respecto al reino de Salomón, porque fue esplendoroso. Igual te topabas una piedra como podías estar tropezándote con una piedra de oro o de plata. Así de rico era el reino de Salomón. Pero ¿qué pasa? Cuando se lo deja a su hijo Roboam, a él se le divide el reino porque él es muy joven, él es muy insensato y se deja aconsejar por sus amiguitos. Le empiezan a aconsejar que empiece a ser más duro con la gente. Dice, tú necesitas darles mano dura al pueblo. Y entonces Roboam empieza a maltratar al pueblo y el pueblo dice, no. Algo está mal y se fractura la nación. Se fractura en dos. Entonces, para este momento de la historia, hay un momento muy triste porque Israel está dividido, está polarizada la situación. Y encima de eso, las 10 tribus que están en el norte dicen, nosotros ya no vamos a ir al templo, ya no vamos a llevar sacrificios. Es más, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Por qué no hacemos nuestro propio templo y tenemos nuestros propios sacrificios y nosotros adoramos a Dios aquí? No es necesario que vayamos hasta allá. ¿Les suena a algo eso? Porque lo que vamos a ver el día de hoy es una analogía de lo que está pasando hoy exactamente en la iglesia de Cristo. ¿Cómo es que podemos estar separados
Siendo que creemos en el mismo Dios, ¿cómo es que muchas veces podemos tener perspectivas pero tan diferentes? ¿A qué se debe? Si mi vecino dice que es cristiano, yo digo que soy cristiano, pero muchas veces tenemos una perspectiva tan diferente. ¿A qué se debe? ¿De dónde surge este punto de vista tan complejo y tan diferente? Bueno, para complicar un poquito más la situación, si de por sí ya era compleja, porque ellos mismos están creando su propio sistema de adoración, ellos están creando su propio altar, sus propios sacrificios, tienen sus propios sacerdotes, todo manipulado por ellos. Y encima de eso tienen un rey que se llama Acab. Digan conmigo, Acab. Ese no es el problema. El problema es que este hombre es judío, pero se casa con una mujer fenicia, es decir, una mujer pagana, una mujer obviamente que no tiene nada que ver con Dios, que se llama Jezabel. ¿Han escuchado eso? Tal vez a lo mejor han escuchado esa palabra, ese nombre, pero hoy vamos a aprender un poquito que esta mujer era una sacerdotisa pagana que adoraba a Baal y a Astarte. Entonces, este rey Acab y Jezabel son los encargados de conducir el reino del norte, pero no son unos reyes buenos, porque esta mujer Jezabel tiene una particularidad. Esta mujer Jezabel es una mujer controladora, manipuladora. En pocas palabras, es una bruja, en todos los sentidos. Porque además de ser una sacerdotisa para los dioses paganos, dioses falsos, además manipulaba a su esposo. Entonces era una mujer que obligó a su esposo a instituir en el reino del norte la adoración a Baal y Astarte. Y ustedes dicen, ¿y ese Baal y ese Astarte quién es? Bueno, los que han estado en el círculo de estudio, hemos hablado cómo a lo largo de las civilizaciones aparecen siempre esta pareja de dioses, Baal y Astarte. Como la diosa Acera o Baal aparecen en Egipto, aparecen en Roma, aparecen en Grecia, aparecen con otros nombres, pero es la misma ideología. Y esto es terrible porque empiezan a combinar la adoración a Dios, la empiezan a combinar con la adoración a Baal y Astarte. Y tú dices, ay, qué bárbaros, qué brutos, ¿cómo hacen eso? O sea, ¿cómo combinan adorar a Dios y adorar otras imágenes? Ajá. Te voy a llevar a que tú puedas ver por ti mismo que esto es tan actual en la vida de hoy. ¿Sabes quién es Baal? Baal era el dios que manejaba las atmósferas. Según ellos decían, para nosotros Baal es el dios que maneja las atmósferas. ¿Qué significa que maneje las atmósferas? Es el dios que hace que llueva. ¿Cuántos saben que hasta en la cultura mexicana había un dios de la... Ahora ya resulta que no saben. Ahora ya todos son judíos. ¿Cómo se llamaba? Muy bien. Eso no es pregunta de examen, esa no. Lo pueden olvidar ese dato. Ok. ¿Qué pasa? Baal es considerado en las tribus del norte, en el reino del norte, en Israel, es considerado el dios de las atmósferas, el dios que hace que llueva. El dios que hace que llueva es considerado el dios de la prosperidad. Porque si llueve, ¿qué hay? Hay bendición. Si llueve, hay cosecha. Si llueve, nos va bien. Entonces dicen, Baal es el dios de la lluvia, Baal es el dios de la prosperidad. Pero recuerden que ellos son Israel, ellos han aprendido a adorar al Dios verdadero. Pero lo que pasa es que ellos adoran a Dios dentro de sus formas, pero también, por si las moscas, tenían su Baal ahí debajo de su cama y decían, pues de vez en cuando le oramos a Baal para que no nos vaya mal, porque necesitamos que también haya lluvia. Oraban a Dios, pero también le oraban a Baal. Entonces yo quiero que te des cuenta la situación en la que está el reino de Israel. Entonces en el reino del norte se establece la adoración a Baal. Ya pudimos ver qué es lo que representa Baal. ¿Qué representa Baal? Pues el dios de la prosperidad, el dios de la productividad. Bueno, entonces nos encontramos en un elemento que es la adoración dividida.
Es una adoración dividida. ¿Cuál es el problema con la adoración dividida? Bueno, que la gente israelita decía, yo soy sincero, yo te amo Dios, yo soy sincero, pero dentro de mi sinceridad lo hago a mi manera y lo hago como yo quiero. ¿Cuántos saben que eso no está correcto? ¿Cuántos saben que puedes estar honestamente, sinceramente equivocado? No importa qué tan sincero seas, qué tan honesto seas, pero si tú lo sigues haciendo como tú quieres, eso delante de Dios no es válido. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Lo que Dios no busca de nosotros no solamente es que seamos sinceros y honestos. Lo que Dios quiere de ti es lo que estaba haciendo Benjamín y Judá. Benjamín y Judá de este lado dicen, Dios instituyó una manera en la que se hacen las cosas. Y a la manera de Dios nosotros vamos a adorar. Donde Dios dijo y como Dios dijo. Esa es la gran diferencia. Mientras ellos dicen, no, 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 adorar a Dios es donde sea y como sea. Lo importante es, ¿se dan cuenta? Ese es el engaño en el que millones de cristianos están hoy en día. Y tal vez algunos de los que estamos aquí. Pensamos que no importa, como sea. Dicen algunos, lo importante es buscar a Dios. Sí, pero ¿qué crees? Dios ya nos reveló la forma en la que Él quiere que lo busquemos. No se trata, porque algunos dicen, todos los caminos, ¿a poco no, pastor? Todos los caminos llevan a Dios. Yo digo, no confundas. No todos los caminos llevan a Dios. Porque no pasa nada, mira, Él es testigo, Él es mormón. Yo soy cristiano, todos estamos adorando al mismo Dios. No, mi hermano, no te me confundas. No te me confundas. No todos los caminos llevan a Dios. Es como decirte, los invito a mi casa, todos los caminos llevan a mi casa. Si yo les dijera eso, tú me dirías, ¿qué pasó, pastor? ¿No quieres que llegue a tu casa? No, sí, todos los caminos llevan a mi casa. ¿Eso es cierto? No, mis amigos, solo un camino lleva a mi casa. Solo hay un camino para llegar al Padre. ¿Cuál es ese camino? Yeshua. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay más. El problema con este lado del norte, ellos creen que solamente se trata de ser sincero. Y crearon su propio sistema de adoración. Entonces su adoración está dividida. Un cachito para Dios, pero un cachito para Baal. Nuestro sistema para creer cómo vamos a prosperar. Llámese trabajo, llámese tu preparación, llámese en aquello en lo cual tú confías que te va a prosperar. Yo te quiero hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que te prospera a ti? Y no me contestes nada más por contestar y no digas, Dios. ¿A mí, Dios? Tienes que ser honesto. Es más, no me contestes, piénsalo. ¿Qué es lo que tú crees que te prospera a ti? Algunos dicen, no, la verdad es que como me paro a las 5 de la mañana, mira, parejito, desde las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche, pastor, parejito le estoy dando. Y mira, por eso prospero. Interesante. ¿Qué te prospera? No, lo que pasa es que mira, yo tuve una preparación en administración de empresas y de negocios y que soy muy bueno administrando. La verdad es que eso me ha ayudado mucho a salir adelante. Ok. ¿Qué te prospera a ti? ¿Qué es lo que realmente te prospera a ti? Para ellos, para el reino del norte, ellos tenían claro que Dios te amamos, pero yo creo que Baal es el Dios de la lluvia. Yo creo que Baal a mí me prospera. Yo creo que Baal es el que hace que llueve. ¿Te das cuenta? La dicotomía, la división en su adoración, ese es el terrible problema en el cual nos encontramos más. ¿Y saben qué es lo que pasa? Cuando aparece Elías, Dios le dice a Elías, tengo un mensaje que quiero que les digas. Diles que no va a llover más. Entonces Elías tiene un mensaje bien impopular porque es cero popular. Era un mensaje totalmente negativo. Él se para delante de todos y les dicen, Dios me dice, les tengo una noticia, Dios me ha hablado y lo que Dios dice es, y mientras todos estaban esperando una palabra de revelación y de profecía, dice, ¿qué creen? No va a llover. Dios va a cerrar el cielo y no va a llover. ¿Ustedes creen que Baal es el Dios de la lluvia? Árale, ahí está. A ver, hagan que llueva. Si Baal es el Dios que hace que llueva, pues órale, que llueva. Y entonces Dios cierra los cielos y ya llevaban 3 años. Ahorita leímos el versículo 1 y dice que ya iban 3 años donde no había habido lluvia. ¿Se imaginan 3 años sin llover?
Era una catástrofe. Era una catástrofe. El problema es que hoy nos encontramos frente a una situación similar. Estamos frente a una sequía. Iglesia de Colectivo 7, no quiero ser portador de malas noticias, pero les digo algo, Dios está por estremecer al mundo una vez más. Va a estremecer los sistemas financieros. Va a hacer que colapsen muchas de las cosas en las cuales nosotros creímos que íbamos a prosperar por haber confiado en ellos, porque no estamos confiando en Dios. Y Dios una vez más va a decir, ¿estás confiando en ello? Bueno, te lo voy a cerrar para ver si realmente eso es lo que te va a salvar o yo soy el que te salva. Los rumores que se acercan en las próximas semanas y meses, algunos de ustedes yo he platicado al respecto, yo les he dicho, estamos a las puertas no de una sequía, estamos a las puertas de una hambruna mundial. Lo que se viene para esta tierra, para este mundo, es una hambruna. Y tal vez para algunos les digan, no, ¿cómo es eso? No, eso no es posible. Te digo, estamos metidos en un asunto muy terrible. Pero no me creas a mí, tú investiga por tu cuenta y tú te vas a dar cuenta que los medios no están manejando mucho esto porque no quiere que la gente entre en una psicosis, cosa que yo no quiero que ustedes hagan, pero que seamos sabios. Yo quiero que tú veas que el profeta Elías está anticipando una sequía. Y al decir que iba a haber una sequía, la gente entró en una crisis. Porque dicen, no va a haber agua. ¿Sabes qué es que no haya agua? Estaban fritos. Y más en una área como el pueblo de Israel, en la zona de Israel, donde de por sí ya es desértico. Y encima que no haya agua, era una tragedia. Pero Dios tuvo que cerrar el cielo para que la gente se diera cuenta quién es realmente Dios. Y te digo algo, Dios va a tener que estremecer el mundo otra vez, porque la gente dice creer en Dios, confiar en Dios, pero no está confiando en Dios. Están confiando en sus recursos, están confiando en su le echo ganas, están confiando en yo voy a salir adelante porque yo soy valiente, porque yo soy muy bueno, porque soy muy inteligente, porque soy muy capaz, etcétera, etcétera. Y no es que esté mal eso, lo que está mal es que si tú pones tu confianza en ello, es lo que Dios te va a recoger. Ahora, vamos a aprender aquí algo muy importante, que en los tiempos de sequía, para los hijos de Dios, Dios les hace producir lo mismo. Esto me parece impresionante porque Elías dice, ahora estamos en sequía, ¿qué va a pasar conmigo? Yo soy un siervo de Dios. Dios le dice, ok, para ti tengo provisión, quiero que te vayas a tal arroyo. Y lo manda a un arroyo, el arroyo de Querit. Y en el arroyo de Querit, él llega ahí y dice, ¿qué voy a hacer? Aquí hay agua, Dios le dice. Pero no solo eso, le manda cuervos que le traen comida. Para los que confiamos en Dios, así haya hambruna, así haya sequía, para los que hemos puesto nuestra confianza en Dios, Él siempre va a tener oportunidades y bendición para nosotros. Eso es lo importante de tener una definición de en quién estamos confiando. Cuando tú no tienes una definición de quién estás confiando, yo te diría, deberías de prestar atención a las advertencias que están sucediendo alrededor de el mundo. ¿Y saben qué es lo chistoso? Que está ahí unos días el profeta Elías, él toma agua del arroyo, llegan los cuervos, le traen pan, le traen carne, él está siendo atendido como en un hotel de 3 diamantes, 2 diamantes, él está pasándola bien y de repente se seca el arroyo y dice Elías, ¿y ahora? ¿De dónde voy a tomar agua? Y entonces Dios lo lleva a otro nivel. Dios lo lleva a que vaya a visitar a una viuda, la viuda de Sarepta. Y entonces Elías llega con, imagínate, una viuda. Y la pobre viuda apenas si tiene para alimentarse ella y alimentar a su hijo. Y Elías dice, pues llego de parte de Dios que me tienes que dar de comer. Y dice la viuda, hey, esto es lo último que tengo. Y si te lo doy, nos vamos a morir de hambre. Y Elías le dice, dámelo, porque si me lo das, Dios te va a bendecir a ti. Y esta mujer es obediente, le da de comer a Elías antes que a ella y a su hijo,
y dice que cuando empieza a cocinar se empieza a multiplicar el aceite, la harina, que no cesó de haber alimento en su casa en un momento donde había hambruna por causa de la sequía. Y yo sé que esto parece como demasiado increíble para nosotros, pero el punto aquí a demostrar es que Dios de alguna manera tiene sustento para nosotros en tiempo de sequía, porque Él multiplica y produce lo mismo con poco. ¿De acuerdo? Ahora, acompáñame por favor al versículo 17 de Primera de Reyes 18. Esto solo fue la introducción, tenía que darles el contexto, si no, no iban a saber quién era Elías. 18:17, estamos en Primera de Reyes 18:17, voy a leer hasta el 19. Ok, ¿qué fue lo que sucedió? Ya leímos el versículo 1, ya van 3 años de sequía, Dios no ha dejado de alimentar a Elías, Elías tiene provisión en medio de un tiempo bien difíciles, hay mucha muerte porque hay mucha hambre, hay mucha necesidad, hay una tragedia tras otra dentro de la tierra de Israel, pero llega el mensaje de Dios a Elías y le dice: Elías, quiero que le vayas a decir al rey Acab, el del norte, le digas que ya voy a mandar lluvia. Y entonces llega Elías con el rey Acab, el reino del norte, y le dice: Dios dice que ya va a llover, pero antes necesito que hagamos algo. Escuche lo que pasa en el versículo 17. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, el rey vio a Elías, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Eres tú el que perturba a Israel? ¿Es cierto lo que está diciendo el rey? ¿Es Elías el que está perturbando a Israel? Yo quiero que me digan una cosa. ¿Quién hizo que Israel se perturbara? ¿Dios? Es que ¿por qué? Si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios manda las guerras? Casi me agarro a bibliazos a una personita por ahí que me dijo: es que estoy triste. Le dije: ¿por qué estás triste? No, es que estoy triste. No, ya en serio, estoy triste. ¿Por qué estás triste? Es que pues, la guerra en Rusia y Ucrania me tiene muy triste. Yo agarré mi Biblia y dije: ven para acá, te voy a dar unos bibliazos para que entiendan. La gente está pensando que Dios es el que trajo la guerra a Rusia y Ucrania, que Dios es el que trae el hambre a África, que Dios es el que hace que los huracanes arrasen con ciertas ciudades, con ciertos pueblos. Ay, qué clase de Dios tan malo es ese. Yo por eso no voy a la iglesia. Dios se la pierde. ¿No? Estás diciendo una tontería. La razón por la que pasan este tipo de cosas no es Dios, es el pecado del hombre. No hay otra, no hay otra. Y encima la gente dice: ay, y ahora ya viene este virus del mono, ¿cómo se llama? ¿La qué? La viruela del mono, ¿no? Dicen: ay, no sé qué está pasando allá arriba, se está saliendo de control todas las cosas. No. Si no hubiera tanto homosexual, no estaríamos pasando este tipo de situaciones, pero nadie lo quiere decir, porque ahora dices eso y no, hombre, eres un intolerante, dijiste homosexual, ¿cómo te atreves? Dijiste gay, dijiste feminado. Pues ese es el nombre que se les da. Pero no odiamos a los homosexuales, amamos a los homosexuales, odiamos la homosexualidad. Que quede claro, cuando yo me refiero de eso, yo no odio a las personas, yo odio ese pecado. ¿De acuerdo? Entonces, estamos entendiendo que lo que pasó aquí no es problema de Dios, es problema de la gente que está en una dualidad, dizque creyendo en Dios pero adorando otras cosas, y eso originó que se metieran en este problema. Entonces, muchas veces la razón por la que tenemos problemas o situaciones no es que Dios no te escuche, no es que Dios sea malo contigo, es que Dios te está diciendo: es que tú te metiste ahí, yo no hice nada. Tú estás pensando que yo soy el culpable, yo no tengo nada que ver. Tú solito te metiste en esa situación. Y entonces lo que encontramos aquí es que ahora el rey muy indignado dice: Elías, es tu culpa, tú estás perturbando a Israel, es por tu culpa. Elías dice: no me eches la culpa a mí, no te quieras lavar conmigo las manos. Dice aquí: ¿eres tú el que perturba a Israel? Versículo 18. Elías respondió: no he perturbado
a Israel. Y escuchen lo que le dice Elías: sino tú y la casa de tu padre. ¿Y quieren saber cuál fue el pecado que hicieron? Escuchen, pongan mucha atención. Dice que abandonaron ¿los qué? ¿Qué fue lo que abandonaron? ¿Está mal abandonar los mandamientos de Yahweh? ¿Está mal? Por supuesto. Mientras haya gente diciendo que los mandamientos ya no están vigentes y que están obsoletos, estamos en un problema. Porque este pueblo abandonó los mandamientos de Yahweh y se metieron en un problemón que no se le acababan. Además de abandonar los mandamientos de Yahweh, dice, para seguir a los Baales. Versículo 19. Ahora pues, envía y convócame a todo Israel, ¿En dónde? En el monte Carmelo. Hay una cita aquí. Y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de las aceras, los cuales comen a la mesa de Jezabel. Porque Jezabel tenía bien atendidos a sus 850 profetas. Porque como Dios tiene su profeta Elías, dice, yo también voy a tener a mis profetas. ¿A poco nada más Dios tiene? Yo también puedo. Vénganse 850, les ponía su mesa y les daba de comer y los trataba a cuerpo de rey a sus profetas falsos, pero profetas. Y entonces Elías aparece en una temporada como esta. Elías aparece en una temporada como esta, donde es momento de tomar una decisión. Hay que confrontar al pueblo. Y esa es una tarea bien difícil. Dios solamente sabe por qué tiene que llegar estos momentos donde tenemos que confrontar al pueblo y decir, ¿qué es lo que está pasando contigo? Lección número 1. Bejar. En el monte, Hashem, Dios, nos confronta. Esta es la lección número 1 que vamos a tomar de esta enseñanza. ¿Por qué Dios necesita confrontarnos? Dios necesita confrontarnos porque para algunos de nosotros será necesario sacudirnos de nuestra religiosidad. Será necesario sacudirnos de nuestra incredulidad. Será necesario sacudirnos nuestra falta de confianza en Él. Si tú no subes al monte, tú no vas a tener esta confrontación. La confrontación se da en el monte, en este caso en el monte Carmelo. Y Elías hace una cita, dice, convócame a todo el pueblo, quiero que todo el pueblo venga y quiero que me cites a esos profetas de Baal y que me los juntes, que me los traigas, porque quiero tener una cita con ellos, porque los voy a confrontar. Y lo que se viene a continuación se va a poner bueno, Escuchen lo que pasa en el versículo 20 y 21. Sigo leyendo Biblia textual. Y convocó a Acab a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Versículo 21. Y Elías, número 1, se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo andaréis cojeando? Si Yahweh es Ha Elohim, quiere decir si Dios es el Dios verdadero, síganlo. Y si lo es Baal, pues síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió palabra. ¿Cómo comenzó esta confrontación? La confrontación comienza con Elías acercándose a todo el pueblo. Yo imagino que dijo, acérquense, acérquense, quiero decirles algo. Él tiene el tacto para poderse acercar con ellos. Y ya que los tiene cerca, él lanza una de las preguntas más directas para nosotros hoy, en esta tarde, es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo van a estar cojeando?
En la Reina Valera dice claudicaréis. Y eso es muy difícil para algunos porque está como que compleja la traducción de claudicaréis, de claudicar. Bueno, en español entendible es que el pueblo de Israel andaba así. ¿Qué significa caminar así? Sí camino con Dios, yo quiero caminar con Dios, pero voy caminando con Dios así. Este cojear del cual se está señalando el profeta es un problema en el pueblo de Israel. Le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a vivir de esa manera? Y es la pregunta que nos hace Dios en esta mañana. ¿Hasta cuándo vas a vivir así? ¿Hasta cuándo vas a seguir pensando de esa manera? Yo creo que de las cosas más frustrantes para los que somos papás es cuando deseas algo para la vida de tus hijos y tú dices, ¿hasta cuándo? Tú quieres algo para ellos y tú dices, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos recuerdan al hijo pródigo? El hijo pródigo que pide la herencia por adelantado, ya eso ya estaba mal, pide la herencia por adelantado, va y la malgasta en prostitutas, en vinos, en borracha, malgasta todo su dinero y dice que era tanta el hambre, escucha, hambre, tiene tanta hambre que ve a unos marranitos que están comiendo ahí algarrobas y dice, no me queda de otra más que va y se mete al chiquero con los marranos y empieza a comer la comida de los puercos. Y cuando está, imagina, ya la imagen es demasiado fuerte, sucia, ¿no? Entonces está ahí comiendo eso y dice que en ese momento cayó en cuenta que estaba mal. Ese fue su hasta cuándo. Dice, ¿hasta cuándo voy a estar comiendo comida con los puercos? Qué bajo he caído, viviendo en la casa de mi padre, siendo el hijo de una persona tan importante, teniendo todo a mi alrededor. ¿Qué fue lo que hice? Salí, lo malgasté, lo perdí y ahora estoy comiendo aquí con los marranos. Vaya cambio que da la vida, ¿no? Diríamos algunos. Pero esta era la situación del hijo pródigo, pero algo importante pasó, que él se dio cuenta y dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esta pregunta es importante para nosotros porque ¿qué necesitarás tú en esta vida para que despiertes y digas, ¿hasta cuándo voy a seguir actuando así? ¿Hasta cuándo voy a seguir haciendo las cosas de esta manera? ¿Hasta cuándo voy a dejar de ser una persona inestable e inconstante? ¿Hasta cuándo voy a dejar de ser una persona que no se compromete? ¿Hasta cuándo voy a dejar de ser una persona que no confía en Dios totalmente? Y yo te pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir creyendo que te vas a poder salir con la tuya? ¿Hasta cuándo vas a seguir creyendo que puedes hacerle manita de puerco a Dios para que te conceda todo lo que tú quieras? ¿Hasta cuándo? ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que hay gente que no le interesa esto. Y esto es lo más triste. No sé si has estado con personas o les has hablado a personas a las cuales no les ves ni la mínima intención de cambiar. Y eso es frustrante. Porque haces todo lo posible, pones todos los medios, porque dices, quiero que haya un cambio en tu vida, que digas, ¿hasta cuándo voy a seguir igual? Y la gente dice, no, gracias, como si le estuvieras ofreciendo un vaso de agua. No, gracias, ahí para la vuelta. ¡Wow! Esto para mí podría ser lo más frustrante. Te digo algo, todo mundo necesita tener una experiencia en el Monte Carmelo. Una experiencia donde seamos confrontados tú y yo. El Monte Carmelo es el momento de la confrontación que tiene que llevarnos a una transformación. Si Dios no te confronta, amiguito, amiguita, si Dios no te confronta, no hay transformación. No pierdas tu tiempo. Necesitas ser confrontado. Y sabes una cosa, a muchos de nosotros no nos gusta que Dios nos confronte. Porque es duro. Es difícil. No es tan cómodo, no es tan sencillo, pero es necesario.
Y el profeta les dice: ¿hasta cuándo van a estar cojeando? Esto se puede interpretar, esta cojera que ellos tenían, se podría interpretar como indecisión. El profeta les está diciendo en otras palabras: ¿hasta cuándo van a estar en esta indecisión de adorar un poquito a Dios, pero también adorar a Baal? De adorar un domingo a Dios, pero en la semana adorar a Baal. Esta indecisión te convierte en una persona lisiada. Esta indecisión te convierte en una persona que no tienes la capacidad de moverte, que no tienes la capacidad de establecerte, que no tienes la capacidad de madurar, porque esa indecisión a lo único lo que te lleva es a ser una persona inestable e inmadura. Y vaya que la inmadurez y la inestabilidad duelen mucho. Y no a las personas que lo son, sino a las personas que están cerca de personas inestables e inmaduras. Dice el versículo 22, continuamos leyendo: entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Yahweh, pero de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dennos pues, aquí viene el plan, denme pues 2 novillos y escojan ellos un novillo para sí, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña y tampoco pondré fuego debajo. Luego invoquen ustedes el nombre de su Dios. Y yo, dice el profeta, invocaré el nombre de Yahweh. Y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero, Ha Elohim. Y todo el pueblo respondió y dijo: bien dicho. Todos estuvieron de acuerdo. La propuesta que lanza el profeta Elías es muy inteligente. Dice: a ver, ustedes son muchos, son cientos de profetas, les voy a dar ventaja. Armen su altar, agarren un novillo, córtenlo en pedazos, pongan un altar. Y yo voy a hacer lo mismo. Pero la idea del profeta Elías es que el Dios verdadero se va a manifestar mandando fuego sobre el altar. Entonces, como ellos son cientos, ellos son muchos, ellos se sienten envalentonados, se sienten muy confiados, ellos dicen: lo hacemos, no pasa nada, vamos a creer. Pero aquí tomamos la segunda lección de esta enseñanza. La segunda lección que tomamos es que en el monte Behar, Hashem, Dios, exhibe lo falso, la falsedad que hay en nuestra vida. ¿Saben cuál es el problema con lo falso? ¿Cuál es el problema con lo falso? El problema con lo falso, obviamente, es que no es auténtico, pero encima es que se parece mucho a lo real, ¿no? Y mire que estamos en un país donde lamentablemente estamos siendo afectados, llamamos nosotros la piratería, ¿no? Y no hay peor situación que cuando te compras algo que te vendieron como si fuera original y resulta que es falso. Y vaya chasco que te llevas, no vaya sorpresa que te llevas. Ese es un problema con lo falso, pero estamos hablando de cosas muy burdas. Hablemos de cosas en nuestra vida que nosotros creemos que son reales, que son auténticas, pero que no lo son. Son falsas. Y eso es lo que Dios va a exhibir. Si tú subes al monte con Dios en esta confrontación, parte de esa confrontación es Dios te va a decir: ¿hasta cuándo? La segunda cosa que Dios te va a decir: hay cosas falsas en ti. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ellos tienen su propio sistema de adoración, ya vimos, tienen sus propios profetas, tienen sus propios altares. Cosa que Dios también tenía. Dios también tenía su propio altar. Dios tenía a su profeta Elías. Parece que es lo mismo, pero ¿qué creen? No lo es. Y debemos de tener mucho cuidado con eso, porque las cosas falsas en nosotros muchas veces son mera apariencia. Los elementos que están presentes dentro de este sacrificio parecen ser los mismos, pero son cosas falsas. Las cosas de ellos parten desde motivaciones equivocadas, desde razones equivocadas. Eso lo hace ser falso.
La falsedad de ellos viene desde una motivación equivocada. Eso es el problema dentro de este altar. Luego dice el versículo 26, vamos a apurarnos, dice: y tomaron el novillo que se les dio y lo prepararon, es decir, los profetas falsos, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, escuchen su cancioncita: Baal, respóndenos. Pero no se oía ni una voz ni una respuesta. Qué raro, ¿no? Baal siempre responde. Mientras brincaban en derredor del altar que habían hecho. Versículo 27. Me da mucha risa esto porque dice: y sucedió que al mediodía Elías empezó a burlarse de ellos, diciendo, ya me imagino al profeta Elías viéndolos a ellos brincar alrededor del altar, haciendo sus canciones, sus bailes, sus ritos, y no hay respuesta de nada. Entonces Elías viene y se burla de ellos y les dice: griten más fuerte, Baal es Dios, pero quizá está meditando, o quizá fue a hacer sus necesidades. Igual está el letrerito, ahorita regreso, ¿no? O quizá esté de viaje, o tal vez esté dormido y haya que despertarlo. ¿Se dan cuenta el sarcasmo del profeta Elías? Se está burlando en su cara de su Dios, al cual ellos estaban adorando y en el cual ellos habían confiado y habían puesto toda su confianza. Bueno, ahí está su Dios y está siendo exhibido. Lección número 3: en el monte solo Dios responde. El Dios verdadero, por supuesto. Solo Dios responde en el monte. Me llama mucho la atención que ellos están adorando a Baal, le están gritando, están bailando, le siguen haciendo adoración y no hay respuesta y lo siguen haciendo. Y no hay respuesta y lo siguen haciendo. Eso se parece tanto a veces las cosas que hacemos. Seguimos confiando en las supuestas cosas que nos van a bendecir o nos van a prosperar y lo seguimos haciendo y no hay respuesta y nos va mal, y lo seguimos haciendo y no hay respuesta y nos va mal, y seguimos insistiendo y ahí estamos. Y bueno, lo irónico de todo esto es que Dios se ríe de nuestros propios sistemas que nosotros creamos, nuestras propias alternativas que hemos creado. Dios se ríe y dice: ¿lo quieres hacer así? Bueno, síguelo intentando, a ver si hay respuesta. Obviamente no va a haber respuesta. Y continúa diciendo, Primera de Reyes 18:30. Ahora escuchen lo que pasa. Entonces Elías dice a todo el pueblo: ya estuvo bueno, ya les di chance, desde la mañana hasta la tarde ustedes están haciendo su show. Dice: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar de Dios que había sido derribado. 31. Y Elías tomó, ¿cuántas piedras? 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Nos está diciendo por qué tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual le fue dada palabra de Yahweh diciendo: Israel será tu nombre. 32. Y con las piedras construyó un altar en el nombre de Yahweh, e hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Versículo 33. Preparó luego la leña, cortó el novillo en trozos y lo colocó sobre la leña. Y dijo, esto es extra: llenen 4 cántaros con agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y agregó: háganlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Y dijo: háganlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. Lección 4. En el monte Bejar, Dios, Hashem, se revela. Cuando tú subes al monte, Él te confronta, Él te dice hasta cuándo. No solo te confronta y te pregunta hasta cuándo, sino que además te lleva al punto de exhibir la falsedad que hay en ti. Pero viene lo mejor: una vez que Él te confronta y te lleva a comprender que estás equivocado, que necesitas transformación, Él te responde y se revela a tu vida. Encontramos que llegó el momento de Elías. Eliyahu se cansó, dijo: ya
Ya basta de tanto show, tanta brincadera, gritadera y bla, bla, bla. Ya, va mi turno, háganse para allá. Y él restaura el altar de Dios, restaura y dice: voy a necesitar 12 piedras porque son 12 tribus. Arma el altar, corta su novillo en pedazos, lo pone en el altar y dice: pero antes de que venga el fuego, ¿qué les parece si ponen unas tinajas de agua sobre el altar? Y ahí van todos y le echan el agua y dice: échenle otra. Le ponen más agua y dice: no, otra más. 3 veces echaron agua sobre el altar, como diciendo: no solo nuestro Dios va a responder con fuego, sino que además va a terminar con esta sequía de agua. Entonces veamos los elementos dentro de este sacrificio. Número 1, las 12 piedras. Ya vimos que las 12 piedras representan al pueblo de Israel, pero además las 12 piedras representan unidad. Digan conmigo: unidad. Y esto para mí es bien importante que usted se lo lleve en su corazón. Tal vez se le olvide lo demás, pero yo le quiero decir una cosa. Estamos en un momento bien complicado dentro de la iglesia de Cristo. Pero nosotros, como iglesia que pertenecemos al cuerpo de Cristo, Colectivo 7, tenemos que poner nuestro granito de arena. En un momento donde la sequía que se viene va a ser inminente. No solo la sequía a manera material, sino sequía espiritual. Nosotros tenemos que entender que Dios nos quiere ver unidos. El pueblo de Israel en ese momento estaba unido. Ya les dije, comencé diciendo que el pueblo de Israel en ese momento estaba separado. Sin embargo, cuando Elías restaura el altar, lo primero que hace es volverlos a poner juntos, porque es así como Dios va a enviar bendición sobre su pueblo. Dios no va a enviar bendición sobre su pueblo si nosotros nos segregamos, si nosotros nos apartamos, si estamos divididos. Este es un momento donde, como nunca antes, tenemos que mostrar un amor verdadero, no egoísta, desinteresado. Este es un momento donde tenemos que poner nuestro granito de arena para procurar la unidad en esta iglesia, porque la unidad es algo divino. La unidad es algo que nació del corazón de Dios para su pueblo. Entonces tú tienes que poner tu granito de arena, porque tú eres una piedrecita dentro de ese altar y Dios quiere vernos unidos. Recuerda, no hay fuego en el altar si no hay unidad. No esperemos que Dios pueda bendecir esta congregación, bendecir tu familia, si tú no estás trabajando o no estás aportando nada a la unidad de tu familia o de tu comunidad, en este caso Colectivo 7. No solamente tomó las piedras, sino que además tomó madera. Esto es interesante porque armó el altar, puso las piedras y sobre las piedras puso madera. Dice que puso madera el profeta Elías. La madera nos habla del combustible con el cual iba a arder el holocausto. Y el combustible me habla adoración. El combustible que debe estar sobre el altar es la adoración, es el estudio de la palabra de Dios y es el servicio. Digan conmigo: adoración, estudio y servicio. Esa es la madera que va sobre el altar. ¿Cómo tú puedes aportar esa madera? Adoración. ¿Ya se les olvidó? Estudio y servicio. De nada me sirve creer que yo soy un adorador de Dios, pero que no estudia la palabra de Dios. Yo te diría: ¿qué Dios estás adorando si ni siquiera lo estás conociendo? El estudio nos facilita el conocer más a Dios. Si tú no estudias, no estás adorando a Dios como se debe, porque no lo estás conociendo. Y si no estás adorando a Dios, no lo estás estudiando, encima, ¿cómo vas a poder servir si ni siquiera estás conociendo al Dios al que tú crees que estás sirviendo? Y no hablemos de servir a la iglesia o de amar a la iglesia, porque te estás saltando los siguientes, los pasos anteriores: adoración, estudio y servicio. Estos son 3 elementos importantísimos que van sobre el altar. No solo la unidad, es bueno que estemos juntos, es bueno que estemos unidos, pero además necesitamos adoración. Necesitamos que todos aprendamos a adorar. Necesitamos unirnos en el estudio de la palabra de Dios y además necesitamos servirnos los unos a los otros.
Yo te pregunto, ¿qué combustible estás poniendo en el altar? Y luego termina el otro elemento diciendo el agua. Nos habla de que pusieron agua. O este elemento no estaba en el altar de los otros profetas de Baal, pero en este altar sí hay agua, y hay mucha agua. Y qué ironía, ¿no? Porque se supone que estábamos en tiempo de sequía y Elías se pone a pedir una tandada de agua, 2 tandadas de agua, 3 tandadas y todos así como que dicen, ay, pues es que no hay agua y tú pidiendo agua. ¿No suena como que ilógico? Eso es lo que está haciendo Elías. Está diciendo, porque yo creo en Dios, que Él va a abrir los cielos otra vez. Si lo hacemos a la manera de Él, como Él lo está requiriendo, Él va a volver a abrir los cielos. Amén. El agua representa la palabra de Dios y por supuesto la fe. Esto es importante porque el oír viene, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es algo que siempre va ligado, la palabra de Dios con la fe. Muchas veces nuestra fe está débil, muchas veces nuestra fe está, diría mi madre, enclenque, débil, debilucha, porque nos falta mucha palabra de Dios. De lo que se alimenta tu fe es de la palabra de Dios. Necesitas fe. Y ese elemento no puede faltar en el holocausto. Y vamos a concluir con esta última parte. Dice el versículo 36. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, sucedió que el profeta Elías se acercó y dijo, escuchen la oración del profeta Elías: oh Yahweh, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Elohim, Dios en Israel, y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por tu palabra. Respóndeme, oh Yahweh, respóndeme, y este pueblo sabrá que tú, oh Yahweh, eres Ja Elohim, el Dios verdadero, y que tú haces volver sus corazones. Entonces cayó fuego de Yahweh y consumió el holocausto y la leña. Número 1, las piedras y el polvo, y lamió el agua que había en la zanja. Al verlo toda la gente, ¿qué fue lo que hizo? Cayó sobre su rostro y dijo, Yahweh es Ja Elohim, y Yahweh es Ja Elohim. Y Elías les dijo, agárrenme, prendan a esos profetas de Baal, que ninguno escape. Y los prendieron. Y Elías bajó con ellos al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Pónganse de pie, por favor. Me encanta la oración del profeta Elías. Esta es una oración para los que hemos decidido subir al monte. Los que hemos decidido subir al monte y ser confrontados por Dios, y que la falsedad sea exhibida en nuestra vida, pero que además Él se revele a nosotros. Hay otro elemento importante, la oración del profeta. El profeta comienza diciendo, Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, Elohim Jacob, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, o Dios de Jacob. Esta es la forma en la que él comienza su oración. ¿Por qué él comienza su oración de esa manera? Porque este comienzo de oración implica varias verdades. Número 1, que Dios es Dios por todas las generaciones. Digan conmigo, generaciones. Si usted es padre, usted deseará esto: que así como Dios ha sido Dios en su vida, también sea el Dios de sus hijos. Y yo deseo que esta confrontación nos sirva para tomar una determinación, que así como nosotros hoy estamos siendo confrontados y decir, bueno, si vamos a buscar a Dios, lo vamos a buscar bien. No vamos a andar ahí a medias tintas y haciéndole al cuento, no. Vamos a comprometernos, porque si no, ¿hasta cuándo? ¿Qué quieres que pase en tu vida para que digas, ay,
ahora sí ya voy a buscar a Dios. ¿Qué necesitas que pase para que tú digas, ya lo voy a parar, ahora sí? Antes de que llegues ahí, te digo algo, escucha lo que hoy, llévate hoy lo que has escuchado en tu corazón. ¿Hasta cuándo? Tú bien puedes pararle hoy y tomar una decisión de decir, no, vamos a comprometernos, porque si algo le quiero enseñar a mis hijos es que a Dios no se le busca de vez en cuando, o cuando podamos, o si hay tiempo. Le vamos a enseñar a nuestros hijos que es nuestro Dios, el único verdadero, y que no vamos a andar así, porque tú le vas a enseñar a caminar a tu hijo, y tu hijo también va a caminar como tú caminas. Vas a ser inconstante, vas a ser inestable, una persona indecisa, una persona que no madura por su indecisión, una persona que es incapaz de crecer por su indecisión. Eso no es lo que estamos buscando, eso no es lo que queremos. ¿De acuerdo? Llévate esta palabra en su corazón. Número uno, esta verdad: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que el Dios nuestro, encárgate de que también sea el Dios de tus hijos. Y no caigas en ese cuento de decir, no, yo dejo que mis hijos decidan, ellos ya tomarán su decisión, ellos ya sabrán lo que hacen. ¿Qué vas a hacer cuando estés delante de Dios y te pregunte qué hiciste con tu hijo, con tu hija? ¿Qué hiciste con esas personitas que puse a tu cargo? Vas a decir, yo dejé que tomaran su decisión. Eso no es ser padre. Eso no es involucrarte. Tú tienes que hacer todo lo posible, escúchame, todo lo que esté en tu alcance para que tus hijos conozcan de Dios. Si ya hiciste todo lo posible, ya te arrodillaste, ya ayunaste, ya oraste por tus hijos, y ellos aún así toman otra decisión, está bien. Entonces cuando estés delante de Dios vas a decir, Dios, ¿tú me viste? Yo estuve orando todos los días por 25 años, por 10 años, por 5 años, estuve orando por mis hijos, estuve ayunando por ellos. Entonces Dios va a decir, sí, yo te vi, eso es válido. Pero ¿y si no lo hiciste? ¿Cómo vas a evadir esa responsabilidad delante de tu Padre Celestial? No. Yo soy, se los he dicho, yo soy precisamente una prueba de unos padres que no se hicieron de la vista gorda. Si yo estaba mal, me jalaban las orejas. Si yo estaba haciendo las cosas mal, me jalaban las orejas, me traían. Yo muchas veces no quería venir a la iglesia. Yo estaba aburrido de la iglesia, así como muchos de nuestros adolescentes y jóvenes el día de hoy, que hay que traerlos a la fuerza. Y les digo algo, no me importa. Si te tienen que traer a la fuerza, no me importa. Y si me vas a odiar, ódiame más. Soy de la América. Gracias por ese amén. Pero ¿qué prefieres eso, papá o mamá? ¿Prefieres aguantar un ratito la carita de tus hijos, el genio de tus hijos, o que pierdas a tus hijos para siempre? Bueno, y si tus hijos son pequeños, haz labor desde ahorita, no los sueltes, instrúyelos, que el Dios tuyo sea el Dios de tus hijos. Eso es para las personas que están en el monte. Eso es para las personas que suben a la confrontación. Confrontación es necesaria. Si no hay confrontación en tu vida, vas a creer que siempre has estado en lo correcto. Y te digo algo, no siempre estamos en lo correcto. Alguien nos tiene que decir, estás equivocado. Ay, duele. ¿Cómo hace falta esa confrontación en el cuerpo de Cristo? De cosas que estamos haciendo en la iglesia que no están bien y que es necesario que alguien nos diga, detente, deja de hacer eso. Eso no es lo que yo te he dicho que hagas. Pero no escuchamos. Elohim Abraham, Dios de Abraham, representa el Dios de las promesas. ¿A quién Dios le dio la promesa? A Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, porque a Abraham se le dio la promesa. Recuerden que él es el primer hebreo. Él no era judío, no existían los judíos, no existían. Él es el primer hebreo al que Dios lo llama a cruzar. Eso es hebreo, el que cruzó.
y le da una promesa que en él Dios le iba a dar una descendencia como las estrellas. Y encontramos a su hijo Isaac, su descendencia. Hablamos de él la semana pasada, ¿recuerdan? Él es Isaac, Dios de Isaac. Así como fue Dios de Abraham, fue Dios de Isaac. Isaac significa el Dios que cumple las promesas. No solo el Dios que hace la promesa. Dios te hace una promesa: te voy a bendecir, te voy a prosperar, voy a estar contigo. Esa es la promesa. Pero el Dios de Isaac es cuando llegas a ese cumplimiento. Estás viendo en tu vida el cumplimiento de aquello que Dios te prometió. Pero llegamos con este tercero, Dios de Jacob. Si tú recuerdas a Jacob, fue una persona que fue transformada por Dios, porque la naturaleza de Jacob no era precisamente la mejor. Dios de Jacob es el Dios que transforma, no solo el que promete, el que cumple, pero que además, a través del cumplimiento de esa promesa, nos lleva a una transformación. ¿Cuántos saben que el nombre de Jacob se le cambió? ¿A qué nombre se le cambió el nombre de Jacob? Israel. Dios le dijo: ya no te vas a llamar Jacob, yo te transformo ahora a que seas un Israel, un príncipe con Dios. Hermoso, ¿no? De ser alguien que engaña, de ser alguien que hace cosas que no están bien, a ser una persona que es transformado a ser un príncipe con Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Espero que te lleves algo esta tarde y que Dios haya hablado a tu corazón. Cierra tus ojos.